Me quedo sin posibilidad de ver el chat. Seguimos sin verlo. Y yo no... Acá. Hola, Cristian. ¿Cómo va? Ahí se ve. Yo no la veo, pero no sé el resto. Está raro. A ver. Es como que no llega a compartir nada. Sí. A ver, voy a volver a entrar. A ver, vamos a ver. Gracias, Matías. ¿Qué tengo que hacer yo con esto? A ver. Permitir a todo el mundo compartir su pantalla. O sea, deberías poder. ¿Alguien quiere intentar compartir algo a ver si es un problema del Meet y no de Mariana? Sí, si no puedo pasar mi presentación a alguien y que comparta. Dale. A ver, ahí pruebo. Ahí se ve lo mío, ¿no? Sí, Bueno, ¿querés pasarme? dale. Me vas avisando y paso Sí, la slide. ahí te lo mando por Telegram. Dale. Ahí te lo mandé. Ahí va, ¿eh? ¿Ahí se ve bien o se ve muy chiquito? Yo lo veo bien. Tengo 1000 cosas abiertas. Ahí lo agrandé un poquito. Ok. Bueno, cuando me digas slide, paso de slide. Sí, igual no sé si arrancar o espero. Y yo esperaría a ver qué diga Miguel. Ujú. Perdón, estaba hablando.
Estaba hablando de... Ok. Dale, Mariana. Ok. Bueno, la idea del proyecto es formalizar el lema de Newman, que es un lema de teoría de reescritura. El lema lo que dice es todo sistema de reescritura abstracto, después voy a definir lo que es esto, que cumple que es fuertemente normalizante y cumple con la propiedad Wick-Church-Rosser, entonces va a ser Church-Rosser. Todo esto ahora lo voy a pasar a explicar. El asistente que voy a usar para demostrar, para formalizar esto es Agda. Ahora sí pasa de slide, porfa. Para esto necesitamos una teoría previa. Lo que voy a hacer es primero empezar a definir lo que es una RS, que bueno, en el mundo real, no en el mundo de Agda, lo defino como un par que tiene un conjunto de objetos y una relación que llamamos reducción. Siguiente slide. Además voy a definir lo que son las formas normales, que son elementos de este conjunto A que no reducen. Y además, siguiente slide, voy a tener que definir propiedades de los sistemas de reescritura abstractos. Una de ellas es la propiedad de que un sistema de reescritura es fuertemente normalizante si no hay una reducción infinita entre sus elementos. Otra propiedad, siguiente slide, es la de confluencia local o Wick-Church-Rosser, que lo que dice es que si un elemento A de mi conjunto de objetos reduce a B en un paso y reduce a C en otro paso, entonces tanto B como C se juntan en uno o más pasos. Después otra propiedad es la de Church-Rosser, que lo que dice es que si hay algún camino entre A y B, estos elementos se juntan en C. Y después, digamos, estas son las propiedades abstractas. No, siguiente slide, perdón. Y además voy a probar, bueno, dependiendo, porque puedo usar una o más demostraciones, voy a necesitar demostrar y definir lo que es la ambigüedad, definir lo que es la ambigüedad, que es una propiedad de un objeto, de este conjunto de objetos, que puede llegar a tener dos formas normales. Y esto lo voy a usar para la demostración 1, que después voy a pasar a explicar. Y otra cosa que también tendría que definir es el principio de inducción bien fundada, que es que un objeto de este conjunto de objetos cumple una propiedad P si todos los elementos a los que reduce la cumplen. Siguiente slide. Perdón, estaba en otra... Ahí va. Bueno, siguiente slide. Ahí está. Y la idea es usar una o ambas demostraciones. La primera es una demostración que vi en la materia de Pablo, que también está en el libro de Lambda Calculus, Its Syntax and Semantics de Barendrecht. La idea es suponer que tenemos un objeto ambiguo con esta definición que di previamente y llegar a que tiene un reducto ambiguo. Entonces, como que acá se rompería la propiedad de fuertemente normalizante. Porque es como que no habría una forma normal única. La segunda, que me parece un poco más desafiante, es demostrar usando el principio de inducción bien fundada, que bueno, esto también lo vimos en el curso de reescritura, cálculo lambda y tipos de Pablo.
Siguiente slide. Y la idea de eso es, bueno, una de las cosas que tenemos que demostrar es que un sistema de reescritura abstracto que cumple la propiedad de CR también va a cumplir que sea confluente y viceversa. Eso muchas veces como que se asume que son equivalentes, pero bueno, hay una demostración en el medio. Después lo otro, siguiente slide. Voy a demostrar que, bueno, que una RS, si es strongly normalizing o fuertemente normalizante, entonces eso es equivalente a verificar el principio de inducción bien fundada. Y siguiente slide. Vamos a tomar, ahora trabajando con la inducción bien fundada, voy a tomar la propiedad que es, dado un objeto, digo, bueno, este objeto es confluente. Y siguiente slide. La idea es ver que todos los elementos de este sistema de reescritura son confluentes, asumiendo que los reductos lo son. Ahí está como la idea de la inducción bien fundada. Bueno, y siguiente slide. Acá está la bibliografía que voy a usar, que son notas de 2 materias. Para la parte de Agda, que me cuesta, pero es el asistente con el que más estoy familiarizada, voy a usar el libro de Wadler, Philip, etcétera, el PLFA. Y voy a usar el libro de Barendrecht para las demostraciones y las notas de estas 2 materias. Y eso sería todo. Buenísimo. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Creo que está muy claro y parece muy razonable. Por ahí una cosa que puede estar interesante es dar algún ejemplo de concreto, o sea, vas a tener la noción de ARS y por ahí podría estar bien dar algún ejemplo concreto. Ok, como habíamos hecho en Agda hace 2 clases, que era lo del número 3, 7, por ejemplo. Sí, a lo que voy es, vos vas a tener toda una estructura de cosas abstractas, pero la pregunta es si podés dar, no sé, por decir algo, el cálculo lambda. Claro. Bueno, el cálculo lambda no, porque no es fuertemente normalizante. Sí. Pero dar tal vez, no sé, A es este conjunto concreto, puede ser un conjunto finito, R es esta relación, y probar que efectivamente vale. Sí. Digo, como para... Me Sí, parece como para que... bajar a tierra un poco Sí, más. Sí. pero me parece muy bien. Yo no Perfecto. recuerdo quién seguía en la lista. Seguía yo. Ahí configuro para dar. Bueno, dale, empezá nomás cuando quieras. Dale. Ya va, perdón.
¿Ahí se ve? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, empiezo. Bueno, lo que voy a hacer yo es probar la propiedad de progreso en el STLC, que es el cálculo lambda simplemente tipado. Y para eso, me parece que estoy en una slide. Ah, no, está bien. Para eso, bueno, voy a dar un poquito de motivación de por qué elegí esa propiedad y por qué elijo el asistente de pruebas que elijo, que es ACDA. Voy a describir un poquito la propiedad y los preliminares y voy a ver cómo es la idea que tengo en principio de cómo va a ser la formalización en ACDA. Como motivación elijo esta propiedad que no es algo novedoso, no es algo original, es una propiedad que ya está formalizada en diferentes asistentes y sin mayores problemas. Pero mi interés es más en entender cómo formalizar estas cosas de lambda cálculo en general y las diferentes propiedades elementales que tiene. Y en particular, también mi motivación va por entender el asistente. Yo hace varios años que quiero aprender ACDA con más o menos profundidad. Así que bueno, esto es toda una excusa para aprender ACDA. Así que bueno, por eso elegí ACDA también. La propiedad, bueno, primero el Simple Time Lambda Cálculo, el STLC ya lo dije, es el lambda cálculo simplemente tipado, STLC por Simple Time Lambda Cálculos. Tipo simple significa, bueno, acá podría agregarlo, ¿no? Tipo simple significa que únicamente tenemos la flecha como tipo, y bueno, algún tipo primitivo que no nos importa. Y después en el cálculo de lambda tenemos una relación de reducción entre los términos, que es lo que expresa la computación, y que está dada por la beta reducción, esta relación beta, que es lo que vimos en la primera y la segunda clase. Y es lo que expresa la computación, ¿no? Yo puedo construir cualquier término de cualquier forma en realidad, pero bueno, en principio podemos pensar en esta forma y bueno, va a reducir a algo y eventualmente va a alcanzar un resultado vía el cómputo. Las formas normales son los términos que no reducen, es decir, para los cuales no existe otro término para el que se cumpla esta parte de la regla. Y los valores son los términos que se construyen con los constructores de introducción de su tipo. Creo que en la clase, Miguel, vos lo presentaste como las formas canónicas, si entendí bien. Y según la variante del... ¿Cómo es? Según la variante del cálculo, podemos pensar que son los términos que se construyen únicamente con los constructores de introducción de su tipo. Y vamos a ver qué son los constructores de introducción del tipo. Por ejemplo, el constructor de introducción de funciones es el lambda. El constructor de eliminación de funciones es la aplicación. Entonces, por ejemplo, si tenemos un término que tiene tipo función, vamos a querer que tenga esta forma, ¿no? Esa va a ser así tienen que ser los valores del tipo, y no esta. ¿Bien? Digo, vamos a querer que tenga esa forma los valores, no el término. El término puede tener cualquier forma, porque justamente para eso armo toda la posibilidad de escribir cualquier elemento de la clase de equivalencia, si consideramos a la computación como una relación de equivalencia. Después la introducción de pares bueno, justamente, ¿no? Los paréntesis que me permiten meter algo adentro y construir un par. El constructor de eliminación de pares, first y second. Y para la introducción de números tenemos 0 y sub, y bueno, para la eliminación podemos pensar en alguna función de recursión, pero bueno, no venía el caso, ya me parece que quedaba claro con el ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea de progreso? Nosotros, de un lenguaje de programación, esperamos que cuando escribimos un término que tiene un cierto tipo, ese término eventualmente compute, eventualmente reduzca a
un valor de ese tipo. Por ejemplo, acá, si tenemos este término, la identidad aplicada con 0, y bueno, eso queremos que eventualmente reduzca a 0, que es un valor de tipo NAT, no querríamos que se quede acá, ¿no? Y si consideramos, por ejemplo, si no tuviéramos la regla beta, está bien que, por supuesto que no tendría sentido el cálculo sin la regla beta, ¿no? Pero hay veces que uno define un cálculo con ciertas características un poco más particulares o complejas, y bueno, hay veces que logra tener términos que no tienen, que no reducen a un valor de su tipo. Por ejemplo, si no tuviéramos la beta, este término, la identidad aplicada con 0, no reduciría, entonces decimos que es un término trabado. Bien. Y lo que dice la propiedad de progreso, que ahora me estoy dando cuenta que no la enuncié previamente, pero bueno, ahora cuando toco lo de la formalización lo vemos, es que no existe ningún término en el cálculo que esté trabado. Es decir, para todo término, el término o bien es un valor o bien reduce. Y para la formalización lo que voy a tener que hacer es, bueno, primero definir el cálculo de lambda seguramente tipado, bueno, términos, tipos, definir la relación de tipado, y calculo que voy a tener que definir unas cuantas funciones y lemas de cosas básicas como sustitución y demás. Y después hay dos maneras, podríamos decir, de encarar la definición de la propiedad. Una es mediante una definición inductiva de una relación de progreso, a partir de la cual voy a poder construir pruebas inductivamente. Y otra es, bueno, definir una proposición, como acabo de enunciar, no, bueno, para todo término, que ahora lo vemos, para todo término, vale, o bien es un valor, o bien existe un otro término al cual ese término reduce. Bien, y ahora voy a poner el documento que mandé, donde muestro, bueno, la definición inductiva. ¿Se ve, no? Sí. Donde dice data progress ahora, sí. Sí, sí. Perfecto. Tenemos, bueno, este data progress que fija un término M y dice que, bueno, puedo decir que el término M progresa mediante este constructor de una prueba que se llama step. ¿Sí? Acá este for all entiendo que cumple una función de exist en realidad. Es una suerte de, bueno, dame un n tal que m reduzca a n, entonces m progresa. Y si no, si es un valor, bueno, entonces m progresa. Suena raro que progrese si es un valor, pero bueno, cumple con progreso en realidad, ¿no? Y después, si pensamos en términos de conectivos lógicos, es lo que había dicho recién. Bueno, para todo término, para todo tipo, si M tiene ese tipo bajo el contexto cerrado, bajo el contexto vacío, perdón, o sea, M es un término cerrado, entonces o bien M es valor, o bien hay un N al que M reduce. Y yo voy a definir las dos y voy a demostrar también que son equivalentes, porque bueno, me parece que va a estar divertido eso. Y no puse referencias, pero también estoy siguiendo el libro de Water para la parte de ACDA. Y para la parte de progreso no definí cuál prueba, pero imagino que no... Me imagino probablemente quizás no consultando una fuente y simplemente, bueno, probándolo acorde a las definiciones que di para el lambda cálculo. Bueno, eso sería todo. Buenísimo. Si podés bajar un poquito tu volumen. ¿Yo soy el problema? Creo que sí. Ahí va, perdón. ¿Vos me escuchás bien ahí? Yo te escucho bien, sí. A ver, si no me muteo y ahí... Dale, si te muteas mejor. Creo que está muy bien. Hay una cosita ahí en la definición de progreso en alta que pusiste. ¿No crees que sea un parámetro?
no querés que esté del lado izquierdo de los dos puntitos, sino que sea un predicado sobre los términos. Entonces, progreso tendría tipo, me das un término y te doy un conjunto. ¿Sí? Si no, es un poco distinto. Y la cuestión entre parámetro e índice es, vos podés cambiar los índices, pero no podés cambiar los parámetros. Y, por ejemplo, con esa definición no podrías dar una definición inductiva de que algo es normalizante imagínate cómo sería la propiedad de que algo es normalizante, ¿no? Una opción sería decir, si es un valor es normalizante, y si reduce a algo que ya es un valor, y si reduce a algo que es normalizante, entonces es normalizante. ¿Sí? Y en ese caso, vos no podrías, si pones el término del lado izquierdo de los dos puntitos, no podés escribir eso porque no podés variar el parámetro, mientras que sí podés variar el índice. Te propongo que intentes esa definición en alta para que veas el conveniente. Dale, perfecto. Gracias. Por lo demás, creo que está bien. Y otra cosa, pero es una pavada, la pregunta es si vos considerás que los valores, o vas a querer que los valores, por ejemplo, las abstracciones, van a ser valores independientemente de lo que tengan, o de lo que tengan en el cuerpo, o querés que sean recursivamente valores. Yo, en principio, iría porque sean recursivamente valores. Sí. Ok, entonces vas a tener... muteate, por favor. Entonces vas a tener formas normales. Y esa es la diferencia. A veces queremos que los valores sean más permisivos o las formas canónicas sean más permisivas que las formas normales. Bien, perfecto. Sí, en principio iría porque sea así, sea valor cuando ya no hay nada más que reducir. Ok. Bueno, ¿quién sigue? Está Joel acá. Bueno, te presento acá y... Dale. Al lado. Para una opción que creo que puedo usar también el micrófono de arriba y nos dicen cómo se escucha. No, entrada. ¿Escuchan ahí? Acá. Esperen que tengo que cambiar algo acá también. Entonces me voy a venir acá, me lo voy a traer un ratito. Se me fue el tono a mí, no sé. Pásamelo a mí y listo. Sí. Sí, pero ¿No se escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Ok, ¿quieres hablar vos? a ver, ¿se escucha bien? A ver, ¿se escucha? ¿Lo escuchan? Yo no se escucha tanto. ¿No se escucha? A ver. Hola. ¿Se escucha? Más o menos, está bien. Un momento, a ver, No, pero sé que te voy a mandar porque... No. ¿Y si tenemos el micrófono? No puedo el micrófono, se puede internet. ¿Y habla ahora? Hola. ¿Ahora lo escuchan? Hola. Sí, ahora mejor. Yo no estoy pudiendo mandar un mail, o sea... Así estamos. ¿Por qué también?
Tenemos que conocer. Dale. Tengo que venir acá. Si no, la otra es que te... No, ahí te mandé. Dale. Pero bueno, yo no entiendo. ¿Cómo tú entiendes? A ver, acercar. No, no funciona, es un chiste. No, no, pensé que era por el micrófono. Eh, entonces, ¿cómo es esto? Sí. Ahora quiero presentar una ventana que sea esto, permitir y quiero hacer... creo que puedo hacer esto. Y esto. Ya voy diciendo slide. Dame un momento. Igual no vas a poder estar presentando. Si querés, presentate y... Dale, voy a cerrar esto porque está. Sí, te va a molestar mucho. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Joel. Y bueno, el proyecto que voy a hacer es formalizar un teorema que habla acerca de estructuras algebraicas ordenadas, más puntualmente sobre bandas regulares a la derecha. Entonces, bueno, ¿qué es una banda? Es un semigrupo idempotente. Entonces tenemos una variedad de álgebras idempotentes asociativas. Tenemos que en esta variedad la ecuación x por y igual a x determina un de orden, o sea que una relación reflexiva y transitiva. Y si aparte tenemos que las álgebras satisfagan x por y por x igual a y por x, ese de orden es un orden parcial. Y bueno, esta subvariedad, que es una identidad, la llamamos bandas regulares a la derecha. Entonces tenemos un orden parcial, y lo vamos a definir como que x es menor o igual a x, y solo si x por y es igual a x. Un ejemplo de esto para reconocer es los reticulados, con el ínfimo, con el supremo, con el de las dos, en este caso el ínfimo, para que cumpla lo de menor igual. Pero bueno, obviamente se podría definir al revés igualmente. Pero bueno, un poset que asociamos a una esfera esta la llamamos poset. Entonces, ¿no? Lo primero que voy a hacer es, esta presentación está para la UMA, no está basada en el ejercicio, pero bueno, vamos a ver algunos temas que vamos a tener que probar, que son bastante simples. Uno que tenemos una banda regular a la derecha, A por B siempre me queda debajo de B, bastante fácil. Y en corolario de eso, pues, tenemos un subconjunto decreciente, entonces es una subálgebra, un subuniverso, una subálgebra. Después otro tema es que tenemos un homomorfismo, o sea que preserva el producto, también preserva el orden, o sea que es un homomorfismo de orden, y en consecuencia tenemos un isomorfismo de álgebra, también es un isomorfismo de orden. Todos esos temas vamos a tener que probarlos, son relativamente sencillos, las pruebas, no sé qué tanto formalizado. ¿Sigo? Sí. Y después, bueno, un tema que es un poco más difícil es que tenemos una banda regular a la derecha, tenemos una congruencia que está dada por los pares de x e y tales que x por y es y por x es y. O sea que los pares de elementos tales que operar nos vuelven a la segunda coordenada. Eso da una congruencia y el cociente es un semirretículo. Yo todavía no dije lo que es, pero un semirretículo básicamente es como un reticulado, pero con una sola operación. Para probar de eso, no vamos a ver la prueba. No. Y acá tenemos un diagrama que nos muestra son variedades de las bandas, no son bandas regulares de la derecha. Aquí en rojo están las bandas regulares de la derecha y ahí en azul marqué las subvariedades de la derecha. Lo que vamos a estudiar es el orden subyacente. La idea de tener una que formalizar es caracterizar el orden subyacente
al nodo S y por I por Z igual a I por X por Z. Porque vamos de abajo, como vamos a ver en la siguiente, ya son más o menos fáciles de entender. Entonces, por ejemplo, si es conmutativa, tenemos una escala de potencia sensitiva conmutativa, que es un semiretículo, va a ser un semiretículo inferior. Entonces, básicamente, los órdenes subyacentes asociados a esta álgebra son los poses donde todo par de elementos tiene índigo. Y viceversa, si tenemos un poset así, podemos definir una álgebra en un pozo, dada por el índigo. Y la otra subvariedad, que es X por igual a I, es fácil ver que son las anticadenas. O sea, el orden parcial es que sobre eso. Pero entonces, bueno, surge la pregunta de qué pasa con el otro nodo, que era el supremo de esas dos variedades. Y ese nodo, X por Y por Z, igual a Y por X por Z. Y bueno, los órdenes subyacentes a esa variedad lo llamamos poses normales, básicamente porque bueno, es la intersección de las bandas dobles a derecha con otra que llamamos bandas normales, que viene el nombre. Y bueno, estamos viendo como un ínfimo, pero más interesante es verlo como el supremo de los semiretículos con las anticadenas. Porque esto nos dice básicamente que si nosotros tomamos un producto, un semiretículo con una anticadena, y tomamos una subestructura y eso le tomamos un cociente, eso nos permite obtener las bandas laterales normales que son todas superiores. Bien. Todo se corresponde para la prueba de TDM. Entonces, bueno, cuando hay una banda normal regular, o sea, una de estas variedades de X por Z igual a X por Z, se puede decir algo interesante entre una subyacente A, un semiretículo cociente, y lo siguiente es que si tenemos la congruencia que mencionamos antes, tenemos la proyección canónica, vale que para todo elemento A en A, la proyección canónica restringida a los segmentos iniciales es un isomorfismo del segmento inicial de A en el segmento inicial de E, que hace equivalencia en el segmento tipo. Y bueno, esto básicamente tiene que ver con la identidad que tiene que hacer de su variedad. Se puede hablar muy difícil esta la prueba. Pero lo interesante es que lo que viene después es que vale la recíproca. Bueno, este es el corolario, básicamente tenemos un poset normal, entonces hay un semiretículo S y un homomorfismo proyectivo de PNS, tal que para todos PB. Es básicamente lo que acabamos de decir recién, pero con un poset de un álgebra. ¿Sí? Sí. Lo interesante es que vale la recíproca, que esto es lo que el resultado principal a probar, es que tenemos un poset tal que existe un semiretículo y un homomorfismo que cumple eso de los segmentos iniciales, o sea que al restringir los segmentos iniciales nos pone un homomorfismo. Entonces el poset viene dado que será una subyacente a alguna banda normal. Y ese es el tema principal. Y entonces, bueno, sí, solo sí, ¿no? Tenemos que un poset viene dado por una esfera de esas, sí, solo sí existe este homomorfismo. De hecho, estos homomorfismos se corresponden con las operaciones de su variedad. Entonces, bueno, acá lo que sigue es toda la prueba de teorema que no tiene sentido. Al final hay unos ejemplos de eso, por ejemplo ahí tenemos el poset de la izquierda, que podemos ver cómo mapearlo, esto nos dice que ese poset es un poset normal, por ejemplo. Bueno, después tengo otro ejemplo que muestra que hay varias maneras de hacerlo, hay varias formas de hacerlo, pero bueno, cada una se corresponde con una operación diferente sobre el conjunto. Y bueno, mi idea era hacerlo en LIN, pero bueno, todavía no tengo claro si lo voy a hacer en LIN o si lo voy a hacer en ACA. He hecho un poquito de LIN acá, lo que vimos en clase nomás. Y bueno, no lo tengo claro, pero bueno, sí, bueno, habrá que definir todas sus variedades, probar congruencia, probar esas limitas previas. Yo meto la cuchara, en realidad esta duda que están manifestando Joel me parece que tiene que ver con, yo anoche leí muy por encima su blueprint y vi que mencionaba el teorema de Birkhoff de que toda variedad es cerrada por HSP, lo que signifique eso, y le decía que
no creo que eso esté formalizado ya en Lean, pero sí sé de una biblioteca en Agda que lo tiene. Pero yo no creo que sea un motivo para elegir Agda. Creo que podés enunciar lo que significa, digamos, en vez de hablar de variedades, no sé si usás otra, Sí, no sé si otra cosa además de variedades. O sea, una variedad en el sentido que vos le estás usando es una variedad ecuacional. Ok, pero tal vez no usás en ningún momento que tenés ecuaciones te digo, no, claro, no, tal cual, capaz que voy a definirla como... y tal vez puedes hacer la prueba diciendo para cualquier conjunto de álgebras que es cerrado por HCP, o sea, lo que pedís para hacer tu prueba es una clase de álgebras cerrada por HCP. Bien. Sí, el único lado donde uso básicamente esto, que tengo un supremo de dos variedades, entonces bueno, construyo una álgebra de este supremo tomando algo de acá por algo de acá, tomo una subálgebra y tomo un cociente. Ok. Ahí estoy usando eso. Ok. Pero, digo, y esto vale también quizás para otras presentaciones o para que lo tengamos en cuenta. La idea, sobre todo en Isabel Hall también lo podemos hacer de una manera elegante, pero también en los asistentes de prueba basados en teoría de tipos, podemos decir, yo en vez de decir asumo este teorema, podés decir mi desarrollo supone esto, y si vos querés instanciar concretamente este resultado, querés, digamos, aplicar este resultado en una estructura concreta o en una variedad concreta, tenés que demostrar que es cerrada por HCP. Y esa prueba de que esa variedad en particular es cerrada por HCP puede ser mucho más fácil que probar el teorema general. ¿Sí? Totalmente. Sí. Sí, me voy a quedar ahí. Bueno, basta ahí, básicamente, ya después que ejemplo y eso, pero bueno, esa idea entonces da la equivalencia entre básicamente, bueno, está bien. O sea, sería este lema y ese lema y su recíproca, o sea, un sí solo sí, básicamente. Está bien, sería perfecto. El lema principal. Mi propuesta sería estructurarlo como, al final del día vos querés probar una equivalencia, apuntar a cada parte por separado, sí. Y si llegas a una, buenísimo. Son bien diferentes, aparte. Claro. O sea, porque una tiene todo un preconcepto algebraico y el otro no tenés nada de álgebra aparte. Buenísimo. Bueno, gracias. ¿Quién seguía? Creo que yo, pero vamos a ver. ¿Quiénes faltan? Faltan Gonzalo, Martina y Sebastián. No sé si alguien más. Y Matías. Ok, perdón. Bueno, Si no tengo que presentar mejor. presentá, así te sacas esto de encima. No me refiero a presentar en general, o sea, no presentar. Ok, no. Hay que vencer el miedo. Decían entre ustedes quién sigue. Dale. Empieza con. Ok, entonces ahora yo tengo que mudarme. No. Tengo que mudarme. Bueno, esto no se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Bueno, yo no debería hacer una presentación, voy a saber más o menos ¿Puedes agrandar un poquito? Sí,
operación. Lo que llegué a escribir de blueprint, mi idea es empezar a organizar cosas en teoría de clones. Bueno, la teoría de clones básicamente es estudio de clones, que es un poco el estudio del álgebra, pero un poco abstrayéndose del lenguaje. Un clon se puede entender como si fuera básicamente todas las operaciones que vienen a partir de los términos de un álgebra. Y bueno, una cosa muy interesante que tiene la teoría de clones es la conexión de valor que existe entre el espacio de las operaciones en un conjunto y el espacio de las relaciones de un conjunto a través de bueno, la preservación. Un poco eso lo video. Entonces, un poco la idea del proyecto es empezar a dar todas estas definiciones básicas con el objetivo de formalizar un teorema que en particular uso mucho en cosas que hago, que es el teorema de Dijkstra-Pixler. Bueno, hay un montón de notaciones que por ahí se necesitan. Yo defino lo que son, se define lo que son las operaciones en A y las relaciones en A. Bueno, termina infinita de acuerdo a la unidad. Y un clon se define como aquí en un conjunto. Un clon es un conjunto de operaciones que es cerrado por composición y además tiene todas las proyecciones. Un poco eso habría que definir. Y bueno, a partir de un álgebra también se define el clon del álgebra básicamente como clausurar sus funciones con el diagrama de proyecciones y las composiciones. Se puede ver también que justo son todas las funciones dadas por los términos del álgebra. Entonces, bueno, una forma de verlo también a un clon es como a partir de un conjunto de funciones y operaciones, es el clon generado por el álgebra, donde interpretamos las funciones que tenemos como sus operaciones. Bueno, y esta es la relación básica que existe, que es lo que nos da la conexión de Galois, que es la noción de preservación entre una función y una relación. Una función preserva una relación si ocurre que si tenemos elementos de la relación, o sea, tuplas dentro de la relación de elementos de A, y le aplicamos la función, eso vuelve a caer dentro de la relación. La noción básica que tenemos de relación y lo contamos con este simbolito acá, el simbolito para decir que F preserva la relación N. Entonces, bueno, con esta noción de preservación es que podemos conocer este lema, que es lo que nos da la relación entre el universo de operaciones y el universo de relaciones. Todos son equivalentes, si F preserva R, entonces R lo podemos pensar como un subuniverso del álgebra con el conjunto A y la función F, de acá. Y también podemos decir que F es un homomorfismo entre el álgebra o la considerada entre el modelo que tiene el universo A y solamente la relación R en el mismo modelo. Entonces, bueno, con esto ya podemos definir los operadores que son operadores que van entre el conjunto de operaciones y el conjunto de relaciones. Como bueno, el invariante de un conjunto de operaciones nos da todas las relaciones que preserva,
la función, y el polimorfismo de un conjunto de relaciones nos da todas las funciones que preservan cada una de las relaciones. Bueno, vamos a pensarlo así, al operador aplicado a relaciones o funciones. Entonces eso es como básicamente la noción básica de clones, los básicos para ver la relación entre las operaciones y las relaciones. Después viene esta segunda parte, que es ya empezar a hablar de exploración de términos, que es, si tenemos un clon, nosotros decimos que una función, otra función, es K interpolable por un clon, si para cada subconjunto de largo K, de tamaño K, existe una función en el clon tal que ahí adentro son iguales, coinciden. Eso está definido en general para un clon, pero lo interesante, un poco después también visto desde el punto de vista algebraico, si tenemos un álgebra, es un asociado con el clon de términos, bueno, les puedo decir que una función K interpolable si se parece a un término para el universo de tamaño K. Entonces, bueno, acá también tenemos resultados que se obtienen de lo visto anteriormente para hablar de una función interpolable. Y bueno, la relación que será muy interesante es que una función en una álgebra de K interpolable básicamente se preserva subuniversos de A a K para una álgebra finita. Entonces ahí podemos relacionar la estimación de K interpolable por analizar subuniversos de al tamaño de A a K. Bien. Bueno, y el teorema que es interesante acá, para todo definir un poco antes de lo que era un término, no sé cómo traducirlo, casi Unánime. un término casi unánime. Se define como un término que, bueno, tiene en este caso D más 1 variables libres y que si coincide, si yo le paso D cosas iguales y una diferente, bueno, me devuelve siempre la igual. Y bueno, es medio raro como esta precondición del teorema de decir que una álgebra tiene un término específico, pero bueno, si ocurre esto, hay un montón de propiedades, un montón de resultados que se deducen. En particular, acá lo que pretendo formalizar es este resultado que básicamente si tengo un álgebra con un término de esta manera, bueno, cualquier función que sea interpolable hasta largo D, bueno, va a ser interpolable para cualquier cosa. En particular, bueno, como hacer una función interpolable, viendo la reproducción anterior, si solamente nos alcanza con comprobar que preserva sus universos de A a D, en este caso. Bien. Bueno, lo último que agregué, no sé si puede llegar a profundizar, esto es muy grande, es bueno, la noción de clon, porque hasta ahora vimos como muy desde el punto de vista de las operaciones, pero del otro lado también se puede definir una noción parecida de lo que es un clon o un clon de relaciones. No va a ser tan linda la definición. La conexión de Van Loan básicamente ya nos dice que es un clon que va a ser básicamente aplicarle este operador que transforma a un clon. Pero bueno, también se puede definir semánticamente como hacemos un clon y básicamente lo que nos da es
un conjunto de relaciones que sea cerrado por todas estas operaciones. Bueno, está en intersección, está en diagonal, está proyectar en una coordenada, está multiplicar por todo el universo, y está, bueno, está permutaciones. Y bueno, para demostrar básicamente se crea esta álgebra, a ver, es medio raro, pero es básicamente ver como el universo de las relaciones como un álgebra con todas estas operaciones, definida acá arriba, se llama la álgebra de Krasner, y bueno, el teorema básicamente que relaciona todas nociones, la de movernos con la conexión de Galois y la de generar básicamente a partir de un R, generar el álgebra generada adentro de este universo. Y bueno, para formalizar, todavía no me decidí bien el lenguaje que consistente de hacerlo. En Lean yo estoy viendo que tiene varias cosas básicas de teoría de modelos que serviría, y que en Angular a su vez hay mucho más desarrollo de álgebra universal. Muchas gracias, Juan. Una pregunta de eso, que no de la formalización. Si una función es interpolable en el clon de términos, entonces es definible. Sí, justamente es eso. Ok. Bueno, está bueno. Sí, yo creo que me parece que es bastante independiente y que podría pasarte ya sea en lo que hay en Mathlib de Lean para teoría de modelos o en la biblioteca de álgebra universal de álgebra. Cualquiera me parece que puede funcionar bien. ¿Quieren que sigamos ahí, Sebastián? ¿Cómo? Son las 11, Sí, eso estaba por decir. Son las 11, ¿quieren que hagamos una pequeña pausa? Acá entiendo que alguien sí quiere que haya pausa. Hacemos una pausa entonces de 10 minutos y volvemos. Y entonces después, Sebastián, Alfredo, vos levantaste la mano. Creo que votó que sí. Ah, votó que sí. Ok. Tenemos la resolución del televisor. Y ahí mandaron un mensaje por ahí. Ya sé lo que voy a hacer. Lo que tengo que hacer es traerme. A ver, la resolución del televisor es perfecta. Se escucha un poco bajo. Y Sebastián, ¿qué decías, Mazo? Perdón, eso fue. Que se escucha mal. Ok, perdón. Bueno, ya para Matías vemos si mejoramos un poco. Entonces en 10 minutos volvemos.
Acá volvemos. Entonces voy a cambiar esto al lugar donde tiene que ir. Acá. Voy a juntar gente acá. Se va a dar un momento. Sí, lo peor es que ni siquiera lee. Cuando quiera sea. ¿Se puede ver la presentación? No estoy seguro. ¿Hola? ¿Cómo? ¿Se puede ver la presentación? Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Bueno, mi proyecto de formalización trata sobre una descomposición de estructuras, de unas estructuras algebraicas particulares que se llaman BL cadenas. Mi objetivo es formalizar el paper The Composition of BL Chains, que es un paper de Manuela Busaniche que fue publicado en 2004, donde se presenta una descomposición de BL cadenas en términos de hoops de Bachberg o hoops irreducibles también se llaman. La idea es que uno tiene un conjunto totalmente ordenado y lo que hace es partirlo en pedazos casi disjuntos, ¿no? Comparten el último elemento, pero son casi disjuntos. Y bueno, uno después define una suma ordinal que es como una concatenación y lo que obtiene es que A es isomorfo a esa estructura. Y bueno, cada pedacito es irreducible en el sentido de que no lo puedo partir en pedazos más chicos. Eso es una idea intuitiva detrás del resultado. Bueno, ¿por qué son importantes las BL cadenas? Voy a partir hablando un poco de las BL álgebras. Las BL álgebras son los modelos que corresponden a la lógica conocida como Basic Fuzzy Logic, que es una lógica subestructural, o sea, una de las tantas lógicas subestructurales que hay. Y bueno, esta lógica es completa con respecto a esta clase de álgebras. Bueno, las BL cadenas son los elementos totalmente ordenados, o sea, son las BL álgebras totalmente ordenados y también generan como variedad a las BL álgebras. Entonces, básicamente lo que me dice es que para probar que una identidad vale sobre la clase BL álgebras, basta comprobar que esta identidad vale sobre cualquier BL cadena. Por ejemplo, ¿no? Las cadenas o los conjuntos totalmente ordenados son reticulados distributivos, entonces automáticamente todas las BL álgebras son distributivas también.
Bueno, y bueno, la Basic Fuzzy Logic también es completa con respecto a esta clase de álgebras que son las BL cadenas. Bien. Bueno, no voy a profundizar tanto en la teoría, solo voy a mostrar un poco cómo voy a estructurar el trabajo a realizar o cómo está estructurado el paper, porque es esencialmente lo que quiero formalizar. Bueno, voy a empezar con unos preliminares. No voy a definir los objetos con los que voy a trabajar, que se llaman hoops. Después voy a demostrar algunas propiedades básicas y bueno, voy a definir subclases de hoops, que son algunas, sí, clases más chicas de hoops que bueno, satisfacen propiedades adicionales. Dentro de ellos están bueno, justamente las BL álgebras y las BL cadenas. Eso serían las estructuras con las que voy a trabajar. Y bueno, la segunda parte del trabajo va a consistir en probar la descomposición. Para ello voy a necesitar, bueno, la definición suma ordinal de hoops es esa concatenación intuitiva, ¿no? Les decía. Es una concatenación de estructuras y es, bueno, uno puede definir la suma ordinal de hoops y va a terminar siendo también un hoop, que es algo que tengo que probar también. Después voy a definir lo que es un hoop irreducible. Y bueno, en el caso totalmente ordenado, que va a ser el caso que me importa, ser irreducible va a ser equivalente a ser un hoop de buffer, que es una de las estructuras que yo definí en la parte preliminar. Bien, después voy a definir los conjuntos F sub A, son los subconjuntos especiales de hoop. No voy a entrar en detalles. Voy a continuar con propiedades de estos conjuntos, que bueno, esta parte es bastante larga porque tiene muchas propiedades importantes que van a ser después fundamentales para la demostración. Después voy a definir lo que es una torre de hoops irreducibles. Es una familia de hoops que tiene ciertas propiedades particulares. Bueno, después uno puede probar que la suma ordinal de una torre de hoops justamente es una BL cadena y bueno, el resultado principal es la recíproca de esto, es que toda BL cadena es de esa forma, es decir, va a ser isomorfa a una suma ordinal de una torre de hoops irreducibles. Esto sería más o menos la estructura de lo que quiero hacer. Obviamente muchos de estos incisos los voy a tener que partir en incisos más chicos porque bueno, justamente son lemas largos o resultados largos. Y bueno, para terminar, bueno, las BL álgebras son una clase de estructuras que pertenecen a una clase de estructuras que se conocen como hoops. Los mencioné también antes. Los hoops son estructuras que tienen un producto y dos operaciones binarias y una constante. Bueno, donde bueno, se satisfacen estas identidades que están acá. Se podrían preguntar por qué no menciono ninguna relación de orden. Bueno, resulta que la relación de orden queda determinada por la flecha. Es algo que acá no aparece porque es redundante. O sea, va a ser A menor o igual que B si solo si la A implica B es el top. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque los hoops, bueno, por un lado se pueden considerar como estructuras algebraicas residuadas y ya hay cosas hechas en Isabel sobre esta clase de estructuras, pero también uno puede pensar a los hoops como pseudo hoops, pero con el producto conmutativo, ¿no? Yo definí acá los hoops, tienen este puntito que es un producto, pero bueno, le estoy pidiendo que sea conmutativo. El pseudo hoop es una generalización donde asumen que el producto no es conmutativo. Pero bueno, en caso de que lo sea, uno obtiene otra vez los hoops. Y también hay hechas cosas en Isabel sobre pseudo hoops. Así que la idea sería eventualmente hacer un link con alguno de estos dos trabajos. Y bueno, un poco de bibliografía de lo que voy a usar. Muy bueno, Sebastián. Creo que está bien acotado y también ten en cuenta que eventualmente el tiempo no va a dar para que formalices todo, pero sí creo que vas a poder avanzar bastante y después quedará en vos si completás. Y si completás, no tengo dudas de que es un excelente
entrada para la AFP, para mandarla ahí. Gracias. Martina, ¿querés seguir vos? Sí, claro. Voy a compartir como... ¿Me escuchan bien y están viendo? Perfecto. Ambas cosas, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, mi proyecto va a ser en teoría de grafos, más precisamente acerca de la caracterización por sus grafos inducidos prohibidos de, en particular, los grafos split. Lo primero que quería hacer era contarles un poco, bueno, algunas de las definiciones que están involucradas en ese título. La primera, a partir de un ejemplo nada más, la diferencia entre subgrafo y subgrafo inducido. Acá tenemos a K4, que es el grafo completo con 4 vértices, y el grafo que tenemos acá es un subgrafo de K4 porque todos los vértices de este grafo están contenidos en los vértices de K4 y lo mismo las aristas. Sin embargo, no es un subgrafo inducido, porque para que sea inducido tienen que estar todas las aristas entre los vértices que yo estoy dando como subconjunto del conjunto de vértices del grafo original. La manera más intuitiva de entender qué es un subgrafo inducido es decir que es un subgrafo que se puede obtener eliminando un vértice del grafo original. Si yo elimino este vértice, por ejemplo, me queda este grafo, pero no existe ninguna eliminación de los vértices de K4 para llegar a este grafo. Eso por un lado. Otra noción importante es la de clase hereditaria. Una clase de grafos decimos que es hereditaria si es cerrada por subgrafos inducidos. Es decir, si cuando yo tengo un grafo H, que es un subgrafo inducido de un grafo que está en la clase, ese grafo H también pertenece a la clase. Lo bueno de las clases hereditarias es que pueden ser caracterizadas justamente por subgrafos inducidos prohibidos. ¿Qué significa esto de la caracterización a partir de una familia de prohibidos? Bueno, yo doy la familia de grafos prohibidos, que son grafos que no pertenecen a la clase, y pruebo, digo, que un grafo va a estar en la clase, llamémosla G, si solo si no contiene un subgrafo inducido isomorfo a un grafo en la familia F. Eso es lo que conocemos por caracterización por subgrafos inducidos prohibidos. Hay muchísimas caracterizaciones de este tipo en lo que es teoría de grafos, porque hay muchísimas clases y para distintas clases hay una caracterización de este tipo. En particular, mi interés está porque, bueno, mi tesis se relaciona con esto, con una caracterización de este tipo. Pero bueno, debido a que hay tanta variedad, lo que hice fue quedarme con una clase que me pareció que era posible formalizar, ¿no? Su teorema de caracterización era posible formalizar, y es la clase de los grafos split. Bueno, primero la definición, un grafo no dirigido es split, si su conjunto de vértices se puede particionar en una clique y un conjunto independiente o estable. Una clique es un conjunto de vértices que son todos adyacentes entre sí. O lo que es lo mismo, podemos decir que los vértices de una clique inducen un grafo completo. Un conjunto independiente es un conjunto de vértices donde no son adyacentes de a pares, como vemos acá. Una cosa que quería aclarar es que acá estoy diciendo grafo no dirigido, que es lo mismo, por ahí pueden conocer, como grafo simple. Grafo simple es una definición que está en el libro de West, por ejemplo, de teoría de grafos, que es bastante conocido, básico de la teoría de grafos. Y esta que estoy usando acá, o que voy a usar, es del libro de Golumbik. Por un lado, porque la demostración que voy a seguir está en ese libro, y por otro lado, porque es la que más me pareció que se parecía a lo que estuvimos viendo en la consulta sobre cómo se pueden definir grafos y subgrafos en los asistentes de prueba. En particular, bueno, yo voy a tratar de hacerlo en Lean, pero bueno, por eso es la elección de esa definición. Y bueno, tenemos que la clase de los grafos split, entonces, es una clase hereditaria y por lo tanto admite una caracterización por sus grafos inducidos prohibidos. Esa caracterización fue dada por Foltes y Hammer en 1977 y es la que voy a tratar de formalizar, que voy a enunciar a continuación, pero antes necesitamos dos definiciones más, que una es la de complemento de un grafo,
que es básicamente si yo tengo un grafo G, su complemento tiene los mismos vértices que G, pero en el complemento están todas las aristas que no están en el grafo original. Por ejemplo, acá tenemos al ciclo sin cuerdas con 4 vértices, C4, y este es su complemento. Las aristas que faltan para completar C4 acá serían esta y esta. Si tenemos como la cruz, que si yo la desarmo me queda lo que vemos acá. Eso por un lado, y por otro lado, un grafo no dirigido, vamos a decir que es cordal, lo que necesitamos es esto, los grafos cordales. Si todo ciclo de longitud estrictamente mayor que 3 tiene una cuerda. O sea, una cuerda es una arista entre vértices no consecutivos en el ciclo. Por ejemplo, este de acá es un grafo cordal. Acá tenemos un ciclo con 4 vértices y bueno, esta sería una cuerda de ese ciclo. Otro nombre con el que se conoce a los grafos cordales son grafos triangulares, que por ahí puede ayudar un poco más a tener una idea de cómo se ven. Bueno, y ahora sí, el teorema que quisiera formalizar es el de caracterización de los grafos split por sus grafos inducidos prohibidos. Este teorema nos dice que un grafo es split si solo si G y el complemento de G son grafos cordales, los que definí antes, o si solo si no contiene, esta sería la parte propiamente dicha de la caracterización que me interesa, G no contiene un subgrafo inducido isomorfo a alguno de estos. Esta sería mi familia de subgrafos inducidos prohibidos, que la tengo acá. Bueno, 2K2 es el complemento de C4 que les mostré antes. Esta notación sería como tener 2 copias del grafo completo con 2 vértices. Este solo es K2, estos serían 2K2. Bueno, C4 es el ciclo sin cuerdas con 4 vértices y C5 el ciclo sin cuerdas con 5 vértices. Bueno, y ahora sí, les cuento un poco lo que estuve viendo sobre los asistentes de prueba y la teoría de grafos. En Cook, Isabel y Lin hay algunas definiciones y también hay resultados que se han formalizado, conocidos, como por ejemplo, bueno, yo estuve leyendo un poco el paper del teorema de los matrimonios de Hall, y como ese que es conocido hay otros, pero sin embargo no encontré ninguna caracterización de estas que me interesan a mí, que es por sus grafos inducidos prohibidos, de ninguna clase de grafos. De ahí, bueno, me interesa en hacer esto. Para eso, el primer objetivo sería, bueno, ver si realmente las definiciones de grafo y subgrafo, y bueno, el isomorfismo, ¿no? Y demás que existen en los distintos asistentes de prueba, si me sirven para hacer lo que quiero, o si eso todavía requiere de estudiarlo un poco más. En el caso de que funcione, de que esas definiciones ya me sirvan, bueno, el siguiente paso sería formalizar este teorema que les mostraba, si puedo, si es posible, en Lean. Bueno, acá tengo una lista de las definiciones que tendría que usar, que son, bueno, algunas que les fui contando y otras más. Y después, como resultados previos, son poquitos al teorema. Está bien, bueno, el teorema no es una lista de equivalencias, habría que probar cada parte. Y previamente son estas dos son observaciones, son muy cortitas, y este sería otro teorema un poquito que puede llegar a dar un poco más de trabajo, bueno, no sé, que sería previo al teorema final. Y bueno, eso es todo. Acá están las referencias. Buenísimo, Martina. Creo que pinta también un trabajo lindo, interesante hasta donde llegues y como vos decías ahí entre los objetivos, testear cuán buenas son las definiciones, al menos lo que hay en Link es muy parcial. Por ahí, por supuesto, está en COC la prueba del teorema de 4 colores y puede ser un monstruo tratar de ver qué hay ahí. ¿Eso lo pudiste chusmear aunque sea por arriba? Sí, miré por arriba, pero sí, tendría que ver cuál de todas es la que me conviene Okay, más. no, yo creo que igual es una excelente elección. Me parece que es la elección correcta. Una pregunta. ¿Siempre vas a asumir que el conjunto de vértices es finito? Sí. Ok, bueno, ok. Y porque eso me parece que es importante. Y también vas a
asumir que la relación la relación, estoy pensando, las aristas, como vimos el otro día en la consulta, las vemos como una relación, junto con algunas propiedades. Y sí, porque esa es la definición que está en el libro del cual quiero sacar la demostración. Y justo como vi que coincidía con lo que estuvimos viendo, digo, bueno, tal vez entonces esté bien ir por acá. Perfecto. Y probablemente vos también quieras asumir que es una relación decidible, ¿no? ¿Qué sería que es una relación decidible? Porque una cosa que ya vamos a ver, espero que pronto, en lógica clásica siempre asumimos que o bien vale una cosa o bien vale su negación, ¿sí? Y como intenté mostrar en la clase pasada, cuando interpretamos la disyunción, en esta interpretación de Brouwer, Hating y Kolmogorov de los conectivos, tenemos que decidir si vale P o vale no P, ¿sí? Y en general no podemos decidirlo, pero si vos tenés, y las relaciones las podemos pensar como eso, P, digamos, RXY es un predicado sobre XY, y por lo tanto no necesariamente se da que o están relacionados o no están relacionados, ¿sí? Que asumir que siempre se da una de las dos, que sabemos que se da una de las dos, y cuál se da, eso significa que sea decidido. Y muy probablemente ayude mucho en las pruebas. Bien, perfecto. Pero bueno, tal vez es un poco de... a ver. Me parece que hay un poco con definiciones de grafos mágicos. Ok, bueno, ahí... Pasaron un link. Ok, ahí alguien pasó un link, no sé qué... A Hand of Science, o sea que es página de franceses. Ok. Bueno, después copiate el link por las dudas. Igual creo que me llega la transcripción del chat. Buenísimo. Gracias, Martina. Y entonces llegamos a la última presentación, que es distinta, porque va a estar Matías presentando. Entonces yo me traigo, para acá y por acá. Ahí está. Y vengo acá y dejo de... No, nadie está compartiendo. Y ahora tengo que ver que se ve... Y no tenemos tiza blanca. Tal vez en la salita de allá. Pero si no hay que bajar un piso. Voy a decir con amarillo que hay que usar. Gracias. Acá. Al revés. Díganme si me escuchan y si ven si yo escribo por acá. ¿Se ve otra vez? ¿Se ve otra vez? Sí. No hay que bajar. Pero se ve al revés. Pero no, vos lo ves al revés nomás. La gente lo ve. ¿Habla Matías? Sí, ¿me van a escuchar acá o no? ¿Lo escuchan a Matías? Sí. Apagás eso directamente y cómo vamos a escuchar si hay este parlante. Dale. Bueno, lo que no puedo hacer
para esta materia de formalizar resultados, forman parte de mi doctorado. Y para eso primero necesito dar un par de definiciones no tan complicadas, entender qué hacen estas cosas y cómo son estas cosas así, pero la definición es bastante simple. Tenemos que hablar de álgebra implicativa, para eso primero vamos a hablar de estructura implicativa. ¿Qué es una estructura implicativa? Es un conjunto es un conjunto, es un índice completo que tiene una operación binaria en la flecha. ¿Qué propiedades tiene esta flecha? Bueno, no hace falta que definamos un índice completo, ¿verdad? Ok, en la flecha tiene dos propiedades. Si A' es menor o igual a y B es menor o igual a B', entonces A flecha B es menor o igual a flecha B'. Pero tenemos acá, como toda flecha, la covarianza por derecha y la covarianza por izquierda. Y la segunda propiedad es que para todos un conjunto, dedicable, y para todo A flecha el mi de B es igual a mi de A flecha de B en este conjunto. Estas son las propiedades. Y esto es una estructura implicativa. Para hacer implicativa necesito definir además la noción de separado. De esto que era un separador, que es un separador, es un conjunto creciente. Puedes poner que es un subconjunto de A, ¿no? Sí, es un subconjunto de A. Es creciente. Es cerrado bajo modo ponens, es decir, A flecha B en el separador y A en el separador implica que B está en el separador. El pertenece se parece a una flecha. No, el pertenece a la izquierda, a toda la flecha. ¿Cómo? El de El A, de A. flecha es. Ah, no. Ahí está. Y la tercera propiedad es que unos términos especiales, que son K y S, pertenecen al separador. ¿Esto qué es? Interpretación del combinador K de cálculo lambda y otra interpretación del combinador S de cálculo lambda. O sea, acá adentro hay una copia de cálculo lambda. Porque hay un teorema que dice que el cálculo lambda es equivalente al cálculo combinatorio con K y S. Entonces, estas son las definiciones elementales que por supuesto están hechas. Ya están formalizadas en COP. Miguel formalizó esto, yo voy a partir de esa formalización y no solo está esto, hay un montón de propiedades que voy a necesitar. ¿Qué voy a hacer yo? Meterme con morfismos de estas estructuras. Son morfismos especiales en cuanto a que no son tan parecidos a un morfismo que vas a ver en cosas en reticulados, acá son morfismos más armados a mano, más artesanales. Entonces hay que ver qué pasa. ¿Cuántas definiciones de morfismos tengo? 4. En grupos de 2. Esta es una definición y una un poco más particular y otra definición y un poco más particular. No voy a dar todas las definiciones porque es interno, sí voy a hablar un poquito de aplicativos computacionalmente densos, no solo aplicativos. Y les voy a mostrar por qué hacer esto va a ser un desafío,
porque el simple hecho de formalizar resultados básicos va a ser un desafío. Borrando esto. Y entonces, ¿qué es un morfismo aplicativo? De A en B. A y B, dos álgebras explicativas. Cada una tiene su separado. Propiedad 1. Si el separador de A tiene que ser un conjunto del separador de B. Propiedad 2. Existe un R en el separador de B para todo A' en A. R de A y de primitividad es menor o igual a phi de A'. ¿Por qué primero va en la prima y no en A? Cuestiones que vienen de papers anteriores, de otras definiciones, donde se pedía una propiedad adicional sobre este primer argumento que después terminamos quitando porque esa primera propiedad quería probar. Pues esto es una cuestión histórica. Perfectamente podría ser A aplicado a prima, pero bueno, quedó así, así lo usamos. Y la tercera propiedad es que existe un U en el separador de B para todo A' menor o igual a' implica U de A es menor o igual a phi de A'. Estas son las tres propiedades. Y el primer resultado interesante para formalizar es que manteniendo 1 y 3, la propiedad 2 es equivalente a decir, existe una R' en el separador de B tal vez para todo A' en A, R' de phi de A implica B. Esto es lo que va. R' de phi de A implica B. ¿Quién es B? La prima. La prima, sí. De phi de A es menor o igual a phi de A'. Y los pares de la. ¿Y qué es esto? Esto es modupoles. Entonces, teniendo la propiedad 1 y la propiedad 3, esta propiedad de aplicar a través de phi es equivalente a hacer modupoles a través de phi. ¿Y qué quiero probar justamente? ¿Qué tengo que hacer para probar la equivalencia? Tomar este R, y obviamente tomar otras propiedades y construir una R' y viceversa. ¿Quiénes son? ¿Cómo se construye una parte del otro? Y además vamos a usar U. Ahora lo voy a escribir súper fácil y les voy a mostrar por qué formalizar esta prueba va a ser un espanto. Una cosa que tal vez no es evidente, pero gracias a tener MIT y la flecha, podemos definir una noción de aplicación. Sí, hay una noción de aplicación. Digamos, la aplicación no es parte de la definición de ser una álgebra implicativa, sino que se puede definir con la flecha y el método. Voy a escribir la función, tenemos una función. Tenemos que A aplicado a B es menor o igual a C, si y solo si A es menor o igual a B. Vale esta función. Entonces, podemos olvidarnos también de que hay una definición que existe, que es súper jodida de la aplicación, y simplemente decir, bueno, la aplicación me satisface esta función. Se parece mucho a la función de Heidegger. Y no es casual eso. Entonces, bueno, está esta aplicación, que es la función de la flecha, y además se puede meter adentro
de las estructuras implicativas, los términos blandos, o sea, cómo interpretar los términos blandos y cómo los voy a interpretar. Y los blandos van a ser los mix sobre todo el universo y al cuerpo voy a hacer las interpretaciones y cambiando los elementos. O sea, un término fácil, no voy a pedir una cosa más compleja, pero una cosa fácil es que la identidad adentro de una estructura implicativa va a ser esta cosa, que es muy parecida a esto. Y con esta propiedad lo que voy a decir es bien. ¿Quién va a ser R'? Voy a asumir 1, 2 y 3 y voy a probar que tengo esta R'. ¿Quién va a ser R'? Voy a interpretar este término en el alfabeto. ¿Qué tengo? En la formalización que ya existe, yo ya tengo un montón de cosas para hablar. O sea, tengo un montón de propiedades que me van a permitir probar esto. El problema es que esta prueba, que en papel a mí me lleva 2 renglones, formalizarla es así, por cómo están anunciados los lemas en la formalización. ¿Qué tengo que hacer básicamente? Y lo más jodido, este y este R, así metidos como están acá adentro me molestan, porque el teorema que tengo yo necesito que esto pertenezca al separador. Y yo tengo un elemento que pertenece al separador si es cerrado. Y no puedo tener variables de entorno. ¿Qué tengo que hacer entonces? Voy a tener que meter más bandas para extraerme estos. Y estos dos ponerlos por fuera en la aplicación. Ahora, después de haber hecho eso, puedo usar un lema, todo lo que puedo usar que me dice que justamente la configuración de separadores, ese es cerrado bajo, para mí no, un corolario de que sea cerrado bajo modo pones es que sea cerrado bajo aplicación. Entonces, para ver qué es el separador, que tiene que ver que me quiero mandar todo sacando el separador, que el separador, que el separador, y esto es fácil, que voy a meter el separador en la parte fácil. Y obviamente voy a tener que hacer después esta traducción, y esta traducción tampoco está definida de forma fácil. Y obviamente, tengo que probar que un término lambda completamente cerrado tiene el separador. Y para eso tengo que probar las cuestiones ya burocráticas de que efectivamente es un término lambda que está completamente cerrado, que no tiene variables libres, que no tiene variables de contexto. Y para probar que esos términos que es perfectamente cerrado, también por cómo está definida la formalización, tengo que meterme recursivamente en la estructura del término y generar la prueba de que efectivamente, según los constructores que van a presentar el término, yo puedo construir el árbol de derivación de la prueba, es un término estrictamente cerrado. Y después tengo que usar esta función para usar un lema, le voy a escribir el lema porque ¿qué es lo que pasa también? Cuando yo interprete, estas cosas me van a empezar a quedar funciones, me van a quedar lambdas de funciones, o sea, de funciones de verdad, o sea, una función de code, básicamente. Y lo que tengo que usar es una propiedad de reducción, que también vale, que es que f de t es menor o igual a 1. Y si f de t es menor o igual a 1, entonces la abstracción, o sea, la abstracción de f aplicada a t es menor o igual a 1. Esta sería una función matemática
y va de A en A, y la forma el elemento T, y el número, y esto es la internalización de la función F dentro de la estructura aplicada a T. Esto es simplemente por cómo me van a entrar los términos. Tengo que usar eso y tengo que simplificar todo, y después de todos esos pasos me va a quedar esta cosa de acá. Recién después de todo eso me va a quedar esta cosa de acá. Y ahí recién voy a poder agarrar y mandar estos argumentos y ver qué pasa. Otros problemas por cómo están definidas las funciones de términos, el simplificador no se lleva bien con eso. O sea, tengo que a mano resolver unos ifs a partir de probar si igualdades son verdaderas o falsas. Entonces, ¿puedo hacer mi mayor trabajo? Hacer una táctica que se encargue de facilitar mi área con esto. Porque todo el rato voy a tener que andar definiendo términos de esta pista, probando que están en el separador y que tienen la propiedad que necesito. Ajena de más tiempo voy a perder. Y o sea, realmente, después de hacer esto, todo lo demás debería salir fácil. Y después, pues sí, voy a poder seguir formalizando las otras opciones de morfismos, como morfismos computacionalmente densos, que agregan una propiedad más que es un poco complicada, que no quiero explicar ahora porque realmente es complicada. Y, por otro lado, hay otras nociones de morfismos que son extensionales y intencionales, que son definiciones más complejas todavía, tienen más condiciones, una es más fuerte que la otra. Y se puede probar que hay relaciones, que hay inclusiones que valen y que hay inclusiones que no valen. ¿Cuáles van a ser fáciles de probar? Porque son simplemente casos particulares. Todo morfismo computacionalmente denso es aplicativo y todo morfismo intencional es extensional. Si ese lema me da problemas, es que algo no va bien. Y otra inclusión es que todo morfismo extensional es aplicativo. Y para probar eso, mismo truco que acá, voy a tener que seguir construyendo términos, probando que están en el separador, que reducen como tienen que reducir. Esa táctica tiene que funcionar, si no, no puedo hacer nada. Y ya después, si no me voy en el proceso, voy a poder ver que hay inclusiones que no valen. ¿Y cuáles son? Que hay un morfismo computacionalmente denso, que no es extensional, y que hay un morfismo intencional que no es computacionalmente denso. Entonces ahí, cuando hablamos del otro lado, de intencional y computacionalmente denso, no hay muy buena relación, ¿vale? Y queda un diagrama de fase donde básicamente están los aplicativos arriba, por acá tengo los computacionalmente densos, acá tengo los extensionales y acá abajo tengo los intencionales. Voy a formalizar que este es el orden de estos morfismos. Y el último ejemplo, el que dice que no todo intencional es computacionalmente denso, lo voy a hacer si tengo tiempo, porque ya involucra ejemplos un poco distintos. Y la última propiedad a la que apunto a formalizar es una preservación de consistencia, que en realidad es que nada preserva consistencia y que intencional y intencionales preservan inconsistencia, mientras aplicativos no preservan inconsistencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es consistencia? Simple. Consistencia es esto, que votos no pertenezcan separados. Es preservar consistencia, que sea consistente y tenga un morfismo AB, que tiene que ser consistente, preservar inconsistencia, si es inconsistente, que tenga un morfismo AB, B tiene que ser inconsistente, y ese último lema
son esos últimos 4 lemas que tenemos que probar, van a decir que los aplicativos de computación denso no preservan nada. Y los extensiones adicionales solo preservan inconsistencia. Con un lema que voy a usar para probar eso en medio, que es interesante, que dice que si el codominio de cualquier función entre dos álgebras explicativas es inconsistente, entonces esa función va a ser todo lo que yo quiera. Si esa función tiene inversa, va a ser intencional, si no, va a ser extensional. Además, siempre va a ser aplicativo y computacionalmente denso. Y ese es un resultado interesante. O sea, y la gracia de nuevo tiene el voto. Porque todas estas propiedades siempre son existen un elemento del separador con una propiedad así. Cuando bottom está en el separador, yo pongo bottom acá. Por ejemplo, puedo poner bottom acá. ¿Y qué pasa? Bottom aplicado a cualquier cosa es bottom. Porque bottom aplicado a... De la función. ¿Cómo? De la función. Exacto, porque bottom aplicado a m menor o igual a b, sí, solo sí. Bottom es menor o igual a b, ¿sabes? Entonces, bottom aplicado a cualquier cosa es menor o igual a lo que a mí me dé la gana. Y en particular yo puedo poner el bottom acá. Y una vez que yo bajo esto a bottom, pues el menor o igual es trivial. Porque bajo hasta bottom y subo con esto de subir. Entonces, cuando son inconsistentes, cualquier morfismo va a tener las propiedades. Y el paso extra que es, si descubro que me sobra tiempo, que pueda hacer todo esto antes de la fecha de entrega y que no es 24 horas antes, hacer una extensión del grouping y agregar resultados de estructuras de las categorías. Ver qué pasa con productos, qué pasa con ecualizadores. Para aplicativos tengo productos y para intencionales y extensionales y en aplicativos ni en computacionales de esos tengo ecualizadores y después con las mismas ideas se ve que no hay finitud, o sea que no hay completitud de límites extensionales e intencionales, pero bueno, eso es. Si me da tiempo, hago la extensión del blueprint y formalizo eso. Yo no sé si voy a llegar. No, capaz que no. Realmente. Porque la práctica de esto me va a llevar todo el tiempo. Sí, sí. No, hay muchas cosas. No quiero demorar más. Bueno, gracias a todos por las presentaciones. Creo que están muy buenas. Espero para el lunes las próximas presentaciones. Miro a la gente que está acá y miro a la gente que está también en la presentación del otro lado. Una cosa que me parece es importante, prestemos atención a los trabajos que son temáticamente afines para hacer grupos al menos de consulta, ¿no? Así, bueno, me trabo con esto y a vos no te ayuda nadie. Estás solo en el mundo. Pero eso, la gente de grafo que va a trabajar grafos en Lean ya medio que se contactó entre sí. Veamos si hay otra gente que hace cosas afines que se puede unir, aunque sea de manera débil. Cualquier cosa, si todo termina siendo mucho más demandante de lo que tenemos en mente, podemos cambiar los planes. Pero por ahora, esto. Y gracias de vuelta. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Una cosa, mañana probablemente llegue un poquito tarde a la consulta, en vez de 3:30, esté llegando 4 menos cuarto. Bueno, adiós. Hasta luego. Chau, chau.